La venganza casi nunca llega vestida con un traje a medida que huele a cedro y pólvora. Normalmente eres solo tú, una copa de vino barato y el peso aplastante de un mensaje de texto que jamás debiste leer. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, el hombre que destrozó su vida decidió pasearse con su brillante nuevo error justo hasta la mesa de Harper. Quería una reacción. Quería romperla por segunda vez. Pero lo que consiguió, en cambio, fue al hombre más peligroso de la ciudad rodeando su cintura con un brazo, reclamándola con un beso que hizo que toda la sala dejara de respirar. Harper miraba fijamente su copa de champán. Las burbujas subían en una carrera frenética y sin sentido hacia la superficie, solo para desaparecer en la nada. Esa noche, Harper se sentía demasiado identificada con ellas. El salón de baile del gran hotel zumbaba con el murmullo bajo y costoso de la élite de la ciudad. Las lámparas de cristal lanzaban una luz fracturada sobre la sala, iluminando vestidos de seda y smokines afilados como navajas. Harper se ajustó el tirante de su vestido de terciopelo verde oscuro. Ella no pertenecía a ese lugar. Era arquitecta senior de la firma que había diseñado la nueva ala oeste del hotel, invitada estrictamente por cortesía. Se suponía que debía mostrar la cara, saludar a un par de personas y escabullirse por la puerta lateral antes de medianoche. Tomó un sorbo. Sabía a metal frío y a uvas magulladas. Harper. Dios mío, ¿eres tú? La voz golpeó su columna como un martillo. Era una voz con la que había despertado durante 5 años. Una voz en la que había confiado para planear un futuro, hasta esa tarde en que entró a su apartamento compartido y encontró ese futuro enredado entre las sábanas con una asistente de marketing de 23 años. Harper no se inmutó. Se tomó un segundo más para terminar de tragar su champán, dejando que el líquido frío le templara la garganta antes de darse la vuelta. Trent estaba ahí. Se veía exactamente igual. El mismo cabello rubio perfectamente peinado. La misma sonrisa arrogante y fácil torciéndole la boca. El mismo traje azul marino a medida que se había comprado con su primer gran ascenso. Se veía exitoso. Se veía feliz. A Harper le dieron ganas de romper una copa contra el suelo de mármol pulido. Trent, dijo Harper. Su voz sonó firme, completamente sin inflexión. Trent no había venido solo. Colgada de su brazo como una enredadera decorativa estaba Chloe, la asistente de marketing, la destructora de hogares, ahora aparentemente su esposa. Chloe llevaba un vestido de seda color champán que caía peligrosamente bajo, los labios pintados de un rojo brillante y triunfante. Miró a Harper con ojos grandes, fingidamente compasivos, del tipo que un vencedor le regala al vencido. No pensé que este fuera tu ambiente, Harp, dijo Trent, metiendo la mano libre en el bolsillo. Se recostó sobre los talones, ocupando espacio. Era un movimiento clásico de Trent, establecer dominio. No sabía que podías costear un boleto para la gala. Es un evento de trabajo, respondió Harper con voz uniforme, manteniendo los ojos fijos en los de él, negándose a mirar a Chloe, negándose a mirar el diamante enorme y ostentoso que descansaba en la mano izquierda de la chica. Claro, lo de la arquitectura. Trent soltó una risita, un sonido bajo y condescendiente. Sigues dibujando escaleras. Te dije hace años que debiste haberte metido en gestión de proyectos. No hay dinero de verdad en las trincheras. La mandíbula de Harper se tensó. Apretó el tallo de su copa. Había pasado el último año reconstruyendo su vida desde los cimientos. Se mudó a un estudio diminuto. Trabajó semanas de 80 horas para conseguir el ascenso que merecía. Lloró en la ducha, donde el sonido no molestara a los vecinos. Había sobrevivido a él. Pero mirando su rostro engreído e imperturbable, todo el progreso que había hecho se sentía como un barniz barato. Estoy bien, Trent. Chloe se acercó más a él, presionando el pecho contra su brazo. Amor, ¿no es esta la ex de la que me hablaste? La que no quería viajar, miró a Harper, ladeando la cabeza. Trent y yo acabamos de volver de Santorini. Fue absolutamente mágico. De verdad deberías salir más de la ciudad. Le hace maravillas a la piel. Harper la miró fijamente. La pura audacia era asombrosa. No se habían topado con ella por casualidad.
Trent la había visto desde el otro lado del salón. Había navegado entre un mar de millonarios y socialites solo para traer a su nueva esposa y refregarle la cara, en el fango. Necesitaba saber que había ganado. Necesitaba verla sangrar. Mi piel está bien, Chloe, dijo Harper, su tono bajando un grado. Y Santorini suena precioso. Me alegra que Trent por fin haya encontrado a alguien que le financie las vacaciones. La sonrisa de Trent se resbaló solo un segundo. Los músculos de su mandíbula se contrajeron. Durante su relación, Harper había pagado la mayor parte de la renta mientras Trent encontraba su lugar en las finanzas. Cuidado, Harper, advirtió Trent, su voz perdiendo el filo despreocupado. La amargura no te queda bien. Vine a ser civilizado, a mostrar que no hay resentimientos. No hay ningún sentimiento, Trent. Harper empezó a darse la vuelta. Disfruta la fiesta. Espera. Trent se interpuso en su camino, bloqueando su salida. No había terminado. Su ego no había sido acariciado lo suficiente. Necesitaba verla pequeña antes de poder alejarse satisfecho. Harper se detuvo. El aire a su alrededor pareció enrarecerse. La gente empezaba a mirar de reojo. Trent alzaba la voz, actuando para una galería invisible. ¿Sabes? Solía sentirme culpable, dijo Trent, negando con la cabeza con un suspiro teatral, por cómo terminaron las cosas. Pero mirándote ahora, parada sola en un rincón, me doy cuenta de que era inevitable. Siempre fuiste tan estancada, Harper. Nunca quisiste crecer. Chloe y yo estábamos construyendo un imperio. Tú apenas sobrevives. El pecho de Harper se cerró. Un peso pesado y familiar le oprimió los pulmones. Quería gritar. Quería abofetearlo. Pero estaba congelada, atrapada como un ciervo ante los faros de su crueldad, encerrada en un salón de alta sociedad sin ningún lugar donde esconderse. Abrió la boca para responder, buscando algún resto de dignidad que arrojarle. Nunca tuvo la oportunidad. Ella no sobrevive, Trent. Simplemente espera a que la basura se saque sola. La voz era un barítono grave y resonante que cortó el ruido ambiente del salón como una hoja serrada. Harper se estremeció. Trent giró en redondo. Chloe soltó un grito ahogado, dando un paso atrás. Un hombre salió de la periferia, moviéndose con la gracia lenta y depredadora de algo que pertenecía a lo salvaje y no a un smoking. Dominique Russo no simplemente entraba a una habitación. La ocupaba. Medía casi 2 metros, hombros anchos, envuelto en un traje negro azabache que costaba más que el auto de Trent. No llevaba corbata. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, dejando ver un asomo de tinta que le trepaba por el cuello. Su rostro era todo ángulos duros y sombras, pómulos altos, mandíbula afilada, y ojos del color de un cielo invernal magullado. Se detuvo junto a Harper. El aire a su alrededor se volvió instantáneamente denso. Harper podía olerlo, pino aplastado, cuero costoso y algo intrínsecamente peligroso. Sabía quién era. Toda la ciudad sabía quién era Dominique Russo. Era dueño de los astilleros. Era dueño de la mitad de los bienes raíces del distrito financiero. Y, según los susurros aterrados de la élite de la ciudad, también era dueño de los políticos. Era el jefe de la familia Russo. La palabra mafia nunca se pronunciaba en voz alta a su alrededor, pero flotaba sobre su cabeza como una corona oscura y pesada. Harper lo había conocido exactamente una vez, 3 semanas atrás, en una sala de juntas estéril. Él era el principal inversionista del proyecto del hotel. Ella había presentado los planos. Él la había observado con una atención inquebrantable y aterradora. No le había dicho una palabra desde entonces. Hasta ahora. Dominique no miró a Trent. Miró hacia abajo, a Harper. Su expresión se suavizó una fracción imperceptible, un ajuste calculado que hizo que el pulso de Harper golpeara contra sus costillas. Te dejo sola 3 minutos para ir por un trago, mía bella, dijo Dominique, su voz una corriente oscura y suave. Y ya te acosa el servicio contratado. Harper se congeló. Su mente corrió a toda velocidad. Mía bella. Estaba actuando un papel.
Se estaba interponiendo entre ella y el pelotón de fusilamiento de Trent. No sabía por qué, pero el instinto de supervivencia tomó el control. Se inclinó levemente hacia su espacio. Lo tenía bajo control, murmuró Harper, siguiéndole el juego. Dominique finalmente giró la cabeza para mirar a Trent. La temperatura de la sala pareció caer 10 grados. Los ojos de Dominique estaban muertos, vacíos de toda calidez o humanidad. Era la mirada de un hombre que medía a la gente por lo fácil que sería romperla. Trent tragó saliva con fuerza. Su postura arrogante se derrumbó como un castillo de naipes mal construido. Reconoció a Dominique. Cualquier hombre que trabajara en el sector financiero de la ciudad sabía exactamente de quién era el dinero que fluía por sus bancos, y sabía que estar en su lado malo significaba la muerte profesional, o literal. Señor Russo, tartamudeó Trent. El tono suave y condescendiente de hacía un minuto había desaparecido por completo. Su voz de verdad chilló. Yo, no sabía que estaría aquí esta noche. Obviamente, dijo Dominique con suavidad. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Si lo hubieras sabido, no estarías parado en mi espacio aéreo, respirándole encima a mi mujer. Trent palideció. El color se le drenó de la cara tan rápido que se veía enfermo. Chloe, sintiendo el repentino cambio de poder pero sin entenderlo del todo, frunció el ceño y tiró de la manga de Trent. Trent, ¿quién es este? Preguntó Chloe, su voz chillona. ¿Por qué te habla así? Trent no le respondió. No podía apartar los ojos de Dominique. Me disculpo, señor Russo. ¿Yo? Harper y yo tenemos un pasado. Solo nos estábamos poniendo al día. Un pasado. Repitió Dominique. La palabra sonó sucia en su boca. Dio un paso lento hacia adelante, solo uno, pero obligó a Trent a retroceder apresuradamente, casi tropezando con los tacones de Chloe. Un pasado implica algo que quedó atrás. Y sin embargo, aquí estás, en el presente, intentando menospreciar a una mujer que está tan por encima de tu categoría que resulta genuinamente vergonzoso presenciarlo. Harper miraba el perfil de Dominique. Su mandíbula estaba tallada en granito. No alzaba la voz, pero el peso aplastante de su sola presencia estaba desgarrando a Trent por dentro. Fue un malentendido, dijo Trent, levantando las manos. Las palmas le sudaban. Solo una broma, ¿verdad, Harper? La miró, sus ojos suplicando. El vencedor engreído había desaparecido, reemplazado por un niño aterrado, pidiendo un salvavidas. Harper lo miró. Miró al hombre que le había roto el corazón, vaciado sus ahorros, y que había intentado humillarla en público. No sintió nada más que una lástima fría y hueca. No escuché ningún chiste, Trent, dijo Harper en voz baja. Los labios de Dominique se curvaron en una sonrisa tenue y aterradora. Cambió el peso de su cuerpo, deslizando la mano hacia la parte baja de la espalda de Harper. Su tacto era firme, ardiendo a través del terciopelo delgado de su vestido. Dime, Trent, dijo Dominique, su tono conversacional. ¿En dónde trabajas? Tienes cara de hombre que pasa papeles para vivir. Nivel medio. Desesperado por una oficina con ventana que nunca vas a conseguir. Trent tragó saliva ruidosamente. Yo, soy gerente senior de portafolio en Crestwood Financial. Dominique asintió lentamente. Crestwood. Peter Jardín dirige Crestwood. Trent asintió frenéticamente. Sí. Sí, el señor Jardín es el director general. Peter es amigo mío, dijo Dominique. Se metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un teléfono negro mate. No lo desbloqueó. Solo lo sostuvo en la mano, dándole vueltas lentamente. Tengo el 30% de las acciones de Crestwood. Me pregunto qué diría Peter si lo llamara ahora mismo y le contara que uno de sus gerentes de nivel medio está acosando a mi socia en una gala de caridad. Trent dejó de respirar. Sus ojos se abrieron en pánico absoluto. Chloe soltó su brazo, finalmente entendiendo el inmenso peligro en el que habían entrado. Señor Russo, por favor, suplicó Trent. La palabra se le desgarró de la garganta. Le juro por Dios que no fue con falta de respeto. No sabía que ella estaba con usted. Si lo hubiera sabido, interrumpió Dominique.
Su voz bajó una octava, vibrando con un filo repentino y letal. Le habrías mostrado el respeto que se merece. Solo la respetas porque me temes a mí. Esa es la definición de cobarde. Trent se encogió. Físicamente se hizo más pequeño. Dominique no había terminado. Estaba diseccionando el ego de Trent con precisión quirúrgica. Viniste hasta aquí a presumir tu traje barato y tu infidelidad aún más barata, continuó Dominique, sus ojos deslizándose con desdén sobre Chloe, haciéndola enrojecer de vergüenza. Querías hacerla sentir pequeña para poder sentirte grande tú. Pero mírate ahora, Trent. Sudando, temblando, rogando por tu trabajo frente a la mujer que intentaste humillar. Dominique se inclinó un poco más. El ruido ambiente de la sala se desvaneció por completo. No eres nada, susurró Dominique, las palabras golpeando a Trent como puñetazos. Eres una mota de polvo pasajera en su vida. ¿Entiendes lo que te digo? Trent asintió rápidamente, el pecho agitado. Sí, entiendo. Entonces sal de mi vista. Antes de que decida que quitarte el trabajo no es suficiente. Trent no dijo una palabra más. No miró a Harper. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia la salida, arrastrando a una Chloe confundida y humillada. Desaparecieron entre la multitud, dejando atrás solo el leve aroma del miedo y el perfume barato. Harper se quedó de pie, congelada, mirando el espacio vacío donde Trent acababa de ser completa y minuciosamente destruido. El corazón le martillaba contra las costillas como un pájaro atrapado. El aire volvió a entrar en sus pulmones, agudo y frío. Había pasado años imaginando cómo se sentiría finalmente poner a Trent en su lugar. Había ensayado discursos frente al espejo. Había imaginado gritos y peleas. Nunca imaginó esto, la devastación absoluta y silenciosa de su orgullo. Volteó la cabeza para mirar a Dominique. Él ya la estaba mirando. La frialdad letal de sus ojos había desaparecido, reemplazada por un calor oscuro e intenso que le cortó la respiración. Su mano seguía descansando en la parte baja de su espalda. Su pulgar acariciaba lentamente la tela de terciopelo del vestido. ¿Estás bien?, preguntó él. Su voz ya no era un arma. Era un rugido bajo y rasposo. Harper se aclaró la garganta, tratando de encontrar su voz. No necesitaba que hicieras eso. Lo sé, dijo Dominique con calma. Te estaba yendo bien sola. No le diste ni un centímetro. Entonces, ¿por qué? Dominique se acercó más, el aroma a pino y cuero envolviéndola. Porque no me gusta ver ratas rondando a una leona. Y porque desprecio a los hombres que usan a las mujeres como escalón para sus egos frágiles. Harper buscó algo en su rostro. Era un hombre despiadado, un criminal, un hombre que destruía vidas antes del desayuno. Y sin embargo, ahí estaba, de pie como su escudo. Gracias, susurró Harper. La armadura cínica que había cargado toda la noche finalmente se agrietó. Una ola repentina y abrumadora de agotamiento la invadió. La adrenalina se disipaba, dejándola temblando. Dominique sintió el temblor. Su agarre en la espalda de Harper se afirmó, sosteniéndola. Va a voltear, murmuró Dominique, sus ojos rastreando la multitud hacia la puerta por donde Trent y Chloe habían huido. Se va a detener en la puerta y va a voltear para ver si esto fue real. Para ver si puede salvar un pedazo de su orgullo diciéndose a sí mismo que estábamos fingiendo. Harper se puso rígida. ¿Qué hacemos? Dominique bajó la mirada a sus labios. La intensidad en sus ojos era un peso físico. Nos aseguramos de que sepa que perdió. Antes de que Harper pudiera procesar esas palabras, Dominique se movió. No preguntó. No dudó. Su mano grande se deslizó desde la espalda de Harper, envolviendo la nuca de ella. Sus dedos se enredaron en el cabello recogido en la base de su cráneo. Le inclinó la cabeza hacia atrás y bajó la boca sobre la de ella. No fue un beso gentil. No fue dulce ni titubeante. Fue una colisión. Harper jadeó contra su boca, sus manos volando instintivamente a aferrarse de las solapas del traje de Dominique. Él sabía bourbon costoso y a intención oscura. El beso era territorial, dominante, y descaradamente arrogante. La besaba como si fuera dueño del aire que ella respiraba,
como si la estuviera reclamando ahí mismo, en medio de un salón abarrotado. Por una fracción de segundo, la mente de Harper se rebeló. Debería empujarlo. Este era un jefe mafioso multimillonario, un hombre demasiado peligroso para jugar. Pero entonces él ladeó la cabeza, profundizando el beso, su lengua rozando el labio inferior de ella, exigiendo entrada. Un calor feroz y repentino estalló en el estómago de Harper, quemando los últimos restos del fantasma de Trent. Dejó de pensar. Enroscó los dedos en el traje de Dominique, atrayéndolo más cerca, y le devolvió el beso. Vertió cada gramo de su frustración, de su dolor, y de su fuego superviviente en ese beso. Igualó la dominancia de Dominique con su propia resistencia feroz, siguiendo su ritmo. Dominique gimió, un sonido bajo y gutural en el fondo de su garganta. Su mano libre se deslizó alrededor de la cintura de Harper, atrayéndola contra su cuerpo duro. La levantó un poco del suelo, completamente perdido en el acto que él mismo había iniciado. El salón desapareció. La música, el tintineo de las copas, el murmullo de la multitud, todo se desvaneció. Solo quedaba el calor punzante de su boca, el agarre de hierro de sus manos, y la corriente eléctrica y desesperada que pasaba entre ellos. Cuando Dominique finalmente rompió el beso, no se alejó mucho. Mantuvo la frente apoyada contra la de ella. Ambos respiraban con dificultad. Harper abrió los ojos. El pecho de Dominique subía y bajaba contra el de ella. Sus ojos oscuros estaban dilatados, despojando al calmado y controlado jefe de la mafia, revelando al hombre peligroso y hambriento debajo. Él vio, susurró Dominique, su voz áspera como grava. Harper miró más allá del hombro de Dominique. Junto a las puertas principales de salida, completamente inmóvil, estaba Trent. Los miraba fijamente. Su rostro era una máscara de derrota absoluta. Se veía pequeño, patético. Se dio la vuelta y salió por la puerta, los hombros hundidos, cargando el peso pesado y humillante de un ego destrozado. Harper volvió a mirar a Dominique. La actuación de la relación falsa había terminado. Trent ya se había ido. Pero la mano de Dominique seguía enredada en su cabello. Su brazo todavía rodeaba su cintura. Ya se fue, susurró Harper, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse. Los ojos de Dominique bajaron a sus labios hinchados, luego volvieron a subir a los de ella. La máscara del Salvador se derretía, dejando algo mucho más complicado en su lugar. Lo sé, dijo Dominique en voz baja. Lentamente desenredó los dedos del cabello de Harper, pero su mano se deslizó por el costado de su cuello, su pulgar trazando el punto de su pulso. Pero ahora tenemos un problema diferente, Harper. Harper tragó saliva. Su corazón latía frenéticamente contra la palma de él. ¿Qué problema? Dominique dio un paso atrás, finalmente dándole espacio para respirar, pero sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Guardaban una promesa que la aterraba y la emocionaba a partes iguales. El problema, dijo Dominique, ajustándose los puños con una calma aterradora, es que ya no quiero fingir. La alarma de Harper sonó a las 5:30 de la mañana. No la necesitaba. Llevaba desde las 3 mirando el techo de su estudio diminuto, escuchando el radiador traquetear y siseante. Sus labios todavía se sentían magullados. Se levantó, se envolvió en una bata gris desteñida y caminó hasta la cocina minúscula. El linóleo estaba helado bajo sus pies descalzos. Puso café molido en la cafetera, sus movimientos automáticos, guiados por la memoria muscular más que por pensamiento consciente. Dominique Russo la había besado. La había reclamado frente a 300 personas, había humillado a su exprometido, y luego, con toda calma, había desmantelado la frontera entre lo falso y lo real. Ya no quiero fingir. Las palabras habían resonado en su cabeza toda la noche, un bucle implacable repitiéndose una y otra vez. Harper se apoyó contra la encimera, viendo el café gotear en la jarra. Era una persona lógica. Construía cosas. Entendía muros de carga, resistencia a la tracción, integridad estructural. Nadie construye una casa sobre cimientos de nitroglicerina. Y Dominique era exactamente eso. Un hombre que operaba fuera de la ley, fuera de las reglas básicas de la sociedad. Involucrarse con él no era solo arriesgado. Era un suicidio profesional. Era peligro literal.
Se sirvió una taza de café negro, sin azúcar. Necesitaba el amargor para despertarse. Para las 8, ya estaba sentada en su escritorio en la firma. La mesa de dibujo estaba cubierta de papel vegetal y pantallas de tableta digital. Un caos organizado del rediseño del ala oeste del Gran Hotel. Era su santuario. Ahí las líneas tenían sentido. Las matemáticas nunca mentían. Harper levantó la vista. Su jefe, un hombre calvo de alto rango llamado Gregory, estaba de pie en la puerta. Se veía como si tampoco hubiera dormido. Sostenía un portafolio de cuero negro brillante. Lo apretaba como si fuera una bomba activa. Buenos días, Gregory, dijo Harper, dejando su lápiz digital. Gregory entró y puso el portafolio sobre el escritorio. No se sentó. Cambiaba el peso de un pie al otro. Un mensajero dejó esto hace 10 minutos. Fue directo al piso ejecutivo. Dirigido a ti. Harper frunció el ceño. ¿De parte de quién? De Russo Holdings. Gregory se limpió una gota de sudor de la sien. Miró a Harper. La miró de verdad, con una extraña mezcla de asombro y terror absoluto. Harper, no sabía que tú y el señor Russo se conocían tan de cerca. El estómago de Harper se hundió. No nos conocemos. Lo conocí durante la presentación inicial del proyecto. Claro. Bueno, Gregory se aclaró la garganta. Ábrelo. Harper acercó el portafolio hacia ella. El cuero era suave, costoso. Lo abrió. Dentro había un solo documento de papel grueso. Era una modificación de contrato para el proyecto del Gran Hotel. Recorrió la jerga legal con la mirada, saltando a las secciones en negrita, y se le entrecortó la respiración. Era un mandato ejecutivo. Russo Holdings, el principal patrocinador financiero, estaba ejerciendo una cláusula para reestructurar el equipo arquitectónico. Gregory sería movido a un puesto de asesoría. Harper era nombrada arquitecta líder. El ajuste salarial adjunto al nuevo título era asombroso. Era más dinero del que había ganado en los últimos 3 años combinados. Gregory, yo no pedí esto, dijo Harper rápidamente, levantando la vista. Te juro que no lo hice. No importa, interrumpió Gregory, levantando una mano. Su voz sonaba derrotada. Cuando un hombre como Dominique Russo hace una sugerencia, no es una sugerencia. Es un mandato. Felicidades, Harper. El proyecto es tuyo. Se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Harper se quedó mirando el contrato. El papel se sentía pesado, radioactivo. Trent le había dicho que estaba estancada. Le había dicho que apenas sobrevivía en las trincheras. Dominique había escuchado eso, y en menos de 12 horas, había reescrito con toda calma su realidad para demostrar que Trent estaba equivocado. No era un regalo. Era una marca. Harper tomó su teléfono. No tenía el número de Dominique, pero no lo necesitaba. Buscó en el directorio de la firma al enlace de Russo Holdings, encontró la línea principal de la oficina, y marcó. Una recepcionista contestó al primer timbre. Con Dominique Russo, por favor, dijo Harper. Su voz sonó sorprendentemente firme. Lo siento, señorita, el señor Russo no está disponible. ¿Puedo preguntar quién llama? Dígale que es Harper, dijo, sus dedos cerrándose en un puño sobre el escritorio. Dígale que la arquitecta líder del proyecto del Gran Hotel está rechazando su generoso ascenso. Y que si quiere discutirlo, puede venir en persona. Colgó antes de que la recepcionista pudiera responder. Su corazón martillaba un ritmo frenético contra sus costillas. Estaba loca. Uno no le cuelga a la mafia. Uno no lanza ultimátums a hombres que pueden hacer desaparecer personas. Pero se negaba a ser un peón en su jugada de poder. Se negaba a dejar que él comprara su éxito. Pasaron 20 minutos. Harper intentó concentrarse en los planos, pero las líneas se desdibujaban. Entonces la pesada puerta de roble de su oficina se abrió. Sin tocar. Dominique entró. Ese día llevaba un traje gris carbón, la sastrería tan precisa que parecía un arma.
Cerró la puerta detrás de él y la aseguró con un clic definitivo y afilado. El sonido resonó en la oficina silenciosa. No se veía enojado. Se veía divertido. Tienes el terrible hábito de rechazar las cosas que son buenas para ti, dijo Dominique, caminando lentamente hacia su escritorio. Harper se puso de pie. Necesitaba la altura, aunque él seguía siendo mucho más alto. No acepto caridad, Dominique. Y desde luego no acepto dinero sucio. Dominique se detuvo en el borde de la mesa de dibujo. Miró los planos esparcidos, sus ojos rastreando las líneas intrincadas de los diseños de Harper. Apoyó sus grandes manos, cubiertas de anillos, en el borde de la mesa. Caridad, repitió, dándole vueltas a la palabra en la boca. ¿Crees que te di un proyecto de $50 millones por caridad? Lo hiciste para probarle un punto a Trent. La mandíbula de Dominique se tensó. La diversión desapareció de su rostro, reemplazada por una intensidad fría y repentina. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo su espacio. No insultes mi inteligencia, Harper, dijo, su voz bajando a un murmullo letal. Y jamás vuelvas a pensar que tomo decisiones de negocios pensando en un gusano patético e insignificante como tu ex prometido. Trent es un fantasma. Dejé de pensar en él en el segundo en que salió de ese salón. Harper se mantuvo firme, aunque su pulso se aceleraba. Entonces, ¿por qué? Llevo 2 años como arquitecta senior. Gregory es el líder. Gregory es un cobarde, contraatacó Dominique sin vacilar. Recorta esquinas. Aprueba materiales de mala calidad para ahorrarse centavos, comprometiendo la integridad estructural de un edificio que llevará mi nombre. Leí tus memorandos internos, Harper. Vi los correos donde peleaste con él por los requisitos de carga del atrio oeste. Tenías razón. Él te ignoró. Harper parpadeó. Había enviado esos correos hacía 3 meses. Estaban enterrados en las profundidades de los servidores internos de la firma. Hackeaste los servidores de mi firma. Realicé la debida diligencia, corrigió Dominique, sin una pizca de culpa. Eres brillante. Eres despiadada cuando se trata de tu trabajo. Te importan los cimientos. No doy limosnas, mía bella. Pongo a la persona más competente a cargo de mis inversiones. El hecho de que eso enfurezca a tu ex es simplemente un bono delicioso. Harper lo miró fijamente. El mecanismo de defensa cínico que había construido durante el último año tartamudeó. Él no le había comprado el trabajo. La había investigado. Había visto su competencia cuando todos los demás la habían ignorado. Aún así debiste haberme preguntado, dijo Harper, aunque el fuego ya se había apagado de su voz. Dominique caminó alrededor de la mesa. A Harper se le cortó la respiración cuando él cerró la distancia entre ellos. No la tocó, pero se paró lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor irradiando de su pecho. Si te hubiera preguntado, dijo Dominique con suavidad, mirándola a los ojos, habrías dicho que no. Eres demasiado orgullosa. ¿Crees que aceptar ayuda te hace débil? ¿Qué te hace deberme algo? No me debes nada, Harper. Pero soy un hombre que consigue lo que quiere. Y anoche entendí exactamente qué es lo que quiero. Harper tragó saliva con fuerza. No podía apartar la mirada de la de él, oscura y pesada. No soy un juguete nuevo y brillante, Dominique. No pertenezco a tu mundo. Mi mundo es oscuro, coincidió Dominique, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Es violento y es implacable. No soy un buen hombre. Pero soy ferozmente protector con lo que es mío. Entra a mi mundo, Harper, y te juro que nadie volverá a hacerte sentir pequeña jamás. No le estaba ofreciendo un romance. Le estaba ofreciendo un imperio. Le estaba ofreciendo una sociedad construida sobre concreto y acero. Harper miró el contrato sobre su escritorio. Volvió a mirar al hombre peligroso y hermoso frente a ella. Yo dirijo el proyecto a mi manera, dijo Harper, su voz un desafío silencioso. Sin interferencia de tu gente. Si digo que un material es de baja calidad, se reemplaza. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por el rostro de Dominique. Era la sonrisa de un hombre que acababa de ganar una guerra. Acordado, murmuró. Se inclinó,
sus labios rozando la curva de su oreja, enviando un fuerte escalofrío por la espalda de Harper. Ahora firma el maldito contrato, arquitecta líder. Tenemos un imperio que construir. 3 días después, la lluvia caía a cántaros. Harper cerró la puerta de su firma con llave, subiéndose el cuello de su gabardina contra el viento cortante. La calle estaba vacía, el resplandor de las farolas fracturándose en los charcos profundos sobre el asfalto. Estaba exhausta. La transición a arquitecta líder había sido brutal. Gregory apenas le hablaba. Los contratistas ponían a prueba su autoridad, y prácticamente había sobrevivido a base de café negro y adrenalina. Dobló hacia el callejón que llevaba al estacionamiento. Harper. La voz vino de las sombras cerca del contenedor de basura. Harper saltó, la mano yendo instintivamente al pesado llavero de bronce en su bolsillo. Una figura se despegó de la penumbra. Era Trent. Harper casi no lo reconoció. El traje azul marino a medida había desaparecido, reemplazado por una gabardina arrugada. Estaba empapado, el cabello rubio pegado a la frente. Se veía demacrado. El brillo arrogante y engreído de un hombre que creía que era dueño del mundo había desaparecido por completo. Trent, dijo Harper, su tono cortante. No retrocedió, pero mantuvo una distancia segura. ¿Qué haces aquí? Son las 9 de la noche. Necesito tu ayuda, dijo Trent. Su voz sonaba ronca. Dio un paso hacia ella, las manos levantadas en un gesto patético de rendición. Harper, por favor, tienes que hablar con él. ¿Hablar con quién? Russo. Trent escupió el nombre como si fuera veneno, aunque sus ojos se movían nerviosos por el callejón. Me arruinó, Harper. No fue solo lo de la gala. A la mañana siguiente, Crestwood me despidió. Ni siquiera me dieron una razón. Solo me entregaron una caja de cartón y me escoltó la seguridad. Harper se congeló. Dominique había dicho que dejó de pensar en Trent en el segundo en que salió del salón. Había mentido. No solo había humillado a Trent. Había desmantelado sistemáticamente su forma de vida. Estoy en lista negra, continuó Trent, su voz quebrándose con pánico creciente. Ninguna firma en la ciudad contesta mis llamadas. Mis líneas de crédito están congeladas. Chloe, tragó saliva, mirando sus zapatos mojados. Chloe se fue. Empacó una maleta ayer, dijo que no podía con el estrés. Harper miró al hombre que le había roto el corazón. Esperó la reivindicación. Esperó la oleada triunfante del karma. Nunca llegó. En cambio, solo sintió un asco profundo y pesado. Trent nunca había amado a Chloe. Había amado el impulso a su ego que ella le daba. Y en el segundo en que el dinero se secó, la fachada se derrumbó. Yo no controlo a Dominique, dijo Harper fríamente. Y no me importa tu trabajo, Trent. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vives con las consecuencias. Esto es tu culpa. Trent de repente estalló, su desesperación tornándose tóxica. Se lanzó hacia adelante, agarrándola del brazo superior. Su agarre era dolorosamente fuerte. Paseaste a ese monstruo. Sabías lo que iba a hacer. Me lo debes. Antes de que Trent pudiera terminar la frase, las sombras detrás de él se movieron. Sucedió tan rápido que Harper apenas lo registró. Una figura enorme salió de detrás de un pilar de concreto. Una mano del tamaño de un plato se cerró en la nuca de Trent. Trent gritó al ser jalado violentamente hacia atrás, su agarre soltándose del brazo de Harper. Golpeó la pared de ladrillo del callejón con un golpe seco y espantoso. Un hombre se cernía sobre él. Estaba construido como un tanque, vestía una gabardina negra y una gorra plana. Su rostro estaba completamente vacío de expresión. Harper lo reconocía vagamente. Era uno de los hombres que solía pararse cerca de la salida cuando Dominique estaba en el edificio. No la toques, dijo el hombre. Su voz cargaba un fuerte acento europeo. Trent jadeaba en busca de aire, resbalando por la pared de ladrillo hacia el lodo. Se cubrió el rostro con las manos, aterrado. Leo, detente, dijo Harper, reconociendo el nombre que Gregory había mencionado días atrás. Leo asintió, pero no soltó a Trent.
Simplemente miró hacia abajo, al hombre patético y tembloroso en la tierra. El señor ruso fue muy claro. Si te acercas a la señorita Harper otra vez, no debo romperte la mandíbula. Debo romperte las manos. Eres un tipo que pasa papeles. Veamos que también pasas papeles cuando tus dedos se doblen al revés. Trent retrocedió a rastras, pateando entre los charcos como un cangrejo aterrorizado hasta salir del callejón. No miró atrás. Corrió calle abajo, desapareciendo en la lluvia intensa. Harper se quedó parada bajo la lluvia, respirando con dificultad. Miró a Leo. «Me has estado siguiendo», afirmó Harper. No era una pregunta. «He estado asegurando su protección, señorita», corrigió Leo educadamente. «Llévame con él». Leo asintió una vez. Un elegante auto negro salió del nivel inferior del estacionamiento, sus faros cortando la lluvia. 20 minutos después, Harper estaba de pie en el vestíbulo del penthouse de Dominique, con vista a la ciudad. La sola escala de la riqueza era sofocante. Ventanas de piso a techo mostraban una vista extensa del horizonte. El interior era madera oscura, pizarra y perfección minimalista. Dominique estaba de pie junto a una isla de mármol enorme en la cocina, sirviéndose un vaso de líquido ámbar. Vestía pantalones oscuros y una camisa negra con las mangas remangadas, revelando antebrazos densamente tatuados. Levantó la vista cuando ella entró. Le echó un vistazo al cabello mojado, al rostro sonrojado, y a la chispa oscura y furiosa en sus ojos. «Leo llamó antes», dijo Dominique con calma. Deslizó un segundo vaso por el mármol. «Bebe esto. Te estás congelando». «Me hiciste seguir», exigió Harper, ignorando el vaso. «Te hice proteger», Dominique dio un sorbo a su bebida, sus ojos inflexibles. «Le destruiste la vida. Hiciste que lo despidieran. Congelaste sus cuentas». Harper avanzó, la ira finalmente desbordándose. «Me dijiste que no te importaba él». «No me importa», dijo Dominique sin rodeos. «Me importas tú». Era un cabo suelto. Un hombre con el ego magullado es impredecible. Eliminé las variables. «No tienes derecho a controlar mi vida», gritó Harper, dando una palmada plana contra la isla de mármol. «No soy uno de tus soldados. No soy un problema que debas manejar». Dominique bajó su vaso. El tintineo agudo del cristal contra el mármol resonó en la vasta habitación. Rodeó la isla con esa gracia aterradora y depredadora. Harper se mantuvo firme incluso cuando él la acorraló contra la encimera. La encerró, apoyando una mano a cada lado de sus caderas, atrapándola contra el mármol frío. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. «Tienes razón», dijo Dominique, su voz un rugido bajo y vibrante que enviaba ondas de choque por el pecho de Harper. «No eres una soldado. Eres lo único en mi vida que no está empapado en sangre. Y voy a quemar esta ciudad entera antes de dejar que un miserable pedazo de basura como Trent te vuelva a poner una mano encima». Alzó la mano, su pulgar rozando el punto de su brazo donde Trent la había agarrado. Su tacto ardía. «Odias que te proteja», susurró Dominique, sus ojos oscuros bajando a sus labios. «Pero dime que quieres que pare, Harper. Dime que retire a mis hombres. Dime que te deje salir por esa puerta sola, y lo haré». Harper lo miró fijamente. Sintió la honestidad cruda y aterradora en sus palabras. Le estaba ofreciendo la puerta. Le estaba dando el control que ella exigía. Pero al mirar dentro de las profundidades oscuras y magulladas de sus ojos, la arquitecta cínica y lógica dentro de ella finalmente se rindió al fuego que él había encendido en su sangre. No quería salir por la puerta. Quería la tormenta. Harper alzó las manos, enredándolas en el cuello de su camisa, y tiró de su boca hacia la suya. La mañana no llegó con luz suave ni murmullos tranquilos. Llegó con el resplandor duro y brillante del sol de la ciudad cortando el piso del dormitorio de Dominique. Harper despertó con el olor a espresso y el murmullo bajo de un televisor en silencio. Se quedó quieta un largo momento, mirando el techo. El techo era de concreto expuesto, industrial y frío, contrastando con las sábanas de algodón egipcio enredadas en sus piernas. Le dolían los músculos, un dolor profundo y pesado que la anclaba a la realidad de lo que había pasado la noche anterior.
No solo había cruzado una línea. Había quemado el puente detrás de ella. Se sentó, jalando la sábana sobre su pecho. El aire frío del penthouse le golpeó los hombros desnudos. Dominique estaba sentado en un sillón de cuero junto a la ventana. Estaba completamente vestido, con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, una tableta equilibrada en la rodilla. No miraba la pantalla. La miraba a ella. Sus ojos estaban oscuros, ilegibles, completamente despojados del calor violento de la noche anterior. Se veía como un hombre evaluando una inversión a largo plazo. «Ya despertaste», dijo. Su voz era un rugido bajo en la habitación silenciosa. Sí, Harper se echó el cabello hacia atrás. No se escondió bajo las cobijas. Sostuvo su mirada. «¿Qué hora es?» «Poco después de las 6». Dominique dejó la tableta en una mesa lateral y se puso de pie. Caminó hasta el borde de la cama sosteniendo una pequeña taza de espresso. Se la ofreció. «¿Negro?» «Sin azúcar. Justo como lo preparas en tu oficina». Harper tomó la taza. Sus dedos rozaron los de él. Su piel estaba tibia. «Prestas demasiada atención a mis hábitos de café». «Presto atención a todo lo que importa». Dominique no se sentó en la cama. Se quedó de pie sobre ella, proyectando una larga sombra. «Tienes una reunión de sitio a las 8. Leo te espera abajo para llevarte». Harper tomó un sorbo del espresso. Estaba amargo, perfecto, quemando. «Dominique, sobre lo de anoche, no me arrepiento», interrumpió él con suavidad. «Y no me disculpo. No me lo pidas». No iba a hacerlo. Harper dejó la taza en la mesita de noche. Se envolvió la sábana con más fuerza. «Pero necesito saber los parámetros. Construyo cosas para vivir. Necesito saber sobre qué cimientos estamos parados. ¿Soy tu arquitecta o soy tu amante?» La mandíbula de Dominique se tensó. La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada e inflexible. La mayoría de las mujeres en su mundo no exigían definiciones. Aceptaban los regalos, la protección, y los términos silenciosos y aterradores de su afecto. Harper exigía un plano. Se inclinó, apoyando las manos a cada lado de las caderas de ella. Llevó su rostro al nivel del de ella. «Eres mi socia», dijo Dominique, las palabras cargando el peso de un juramento de sangre. «En la sala de juntas, no le respondes a nadie más que al acero y al concreto. En esta casa, me respondes a mí. Y yo te respondo a ti. No eres un puerto secreto. Eres la mujer que elegí. Si crees que voy a esconderte en este penthouse, subestimas gravemente mi orgullo». Harper exhaló lentamente. El nudo de ansiedad que había cargado en el pecho desde que despertó finalmente se disolvió. Extendió la mano, apoyándola plana contra su pecho. Podía sentir el ritmo constante y poderoso de su corazón. «Está bien», susurró. «Está bien», repitió Dominique. La besó en la frente, una presión breve que la ancló. «Ahora vístete. Tienes un hotel que construir». Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de polvo de concreto, noches interminables y progreso implacable. Harper se convirtió en un fantasma dentro de su propio apartamento, pasando la mayor parte de su tiempo entre el sitio de construcción, la firma, o el penthouse de Dominique. Prosperaba en el caos. La transición de arquitecta senior a líder había sido brutal, exactamente como esperaba. El capataz la puso a prueba. Los contratistas trataron de recortar esquinas. Despidió a 3 de ellos en el primer mes. No usó el nombre de Dominique. No los amenazó con su sombra. Usó el contrato. Usó los códigos de construcción de la ciudad. Se paró en el lodo con sus botas de acero y señaló las fracturas capilares en el yeso barato que intentaban meter de contrabando. Para el tercer mes, el sitio funcionaba como una operación militar. No le temían porque se acostaba con el jefe. Le temían porque conocía las matemáticas mejor que ellos. Dominique mantenía su distancia durante las horas de trabajo. Visitaba el sitio ocasionalmente, siempre rodeado de sus hombres, siempre parado en la periferia. La observaba trabajar. Veía cómo comandaba a un grupo de 50 trabajadores de construcción corpulentos sin alzar la voz.
La miraba no con posesión, sino con un respeto profundo y silencioso. Pero fuera del sitio, los límites se difuminaban. La llevaba a cenas donde hombres con trajes de $1000 bajaban la voz cuando él pasaba. La presentaba simplemente como Harper. Sin título, sin explicación. No necesitaba ninguna. La forma en que su mano descansaba en la parte baja de su espalda le decía a toda la ciudad todo lo que necesitaba saber. Ella le pertenecía a él. Y por primera vez en su vida, Harper no se sentía sofocada por la presencia de un hombre. Trent siempre la había hecho sentir que ocupaba demasiado espacio. Constantemente había erosionado sus ambiciones para hacer que las suyas parecieran más grandes. Dominique no la erosionaba. Construía una fortaleza a su alrededor, le entregaba las llaves, y le decía que gobernara. Ella era feliz. Era un tipo de felicidad peligrosa, de bordes afilados, pero era real. Hasta la tercera semana de noviembre. La lluvia había caído durante 3 días seguidos, convirtiendo el sitio de construcción en una red traicionera de lodo y acero resbaladizo. Harper estaba en el tráiler del sitio, una caja de metal apretada y sin calefacción, llena de planos y café rancio. Estaba revisando los cálculos de carga del atrio central. La gran apertura estaba a solo 2 meses. La presión era inmensa. La puerta del tráiler se abrió de golpe. Harper levantó la vista. Era Miller, el capataz del sitio. Estaba empapado, su casco goteando agua sobre los planos. Se veía frenético. «Tenemos un problema», dijo Miller, respirando con dificultad. «Los inspectores de la ciudad están aquí. Nos están cerrando». Harper frunció el ceño, poniéndose de pie rápidamente. «¿Cerrándonos por qué?» «Pasamos la inspección estructural de fase 3 el martes pasado». Según ellos, no. Miller se limpió la lluvia de la cara. «Tienen un reporte revisado. Dice que las vigas de acero del ala oeste no cumplen los requisitos de resistencia a la tracción. Están citando un riesgo severo de colapso. Van a poner cinta policial para cerrar los portones». La sangre de Harper se congeló. El ala oeste. La sección por la que había peleado con Gregory meses atrás. La sección que ella misma había abastecido y verificado meticulosamente. «Eso es imposible», dijo Harper, tomando su abrigo y su casco. «Yo misma probé esas vigas. Los certificados de la fundición son impecables». «Diles eso». «Eso les digo», gruñó Miller, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Harper salió a la lluvia helada. El sitio era un caos. Los trabajadores apagaban la maquinaria pesada. Un grupo de hombres con rompevientos de la ciudad estaban parados cerca del portón principal, desenrollando cinta amarilla de precaución. Parado con ellos, luciendo increíblemente fuera de lugar en una gabardina barata y sosteniendo una carpeta impermeable, estaba Trent. Harper se detuvo en seco. El lodo succionaba sus botas. La lluvia le azotaba el rostro. Miró a través del aguacero gris al hombre que no había visto en 6 meses. Trent se veía terrible. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rodeados de un agotamiento oscuro y magullado. Se veía como un hombre que no tenía nada más que perder. Cuando vio a Harper caminando hacia él, una sonrisa torcida y desesperada se dibujó en su rostro. Harper cerró la distancia, la mandíbula tensa. «¿Qué diablos está pasando aquí?», exigió Harper, ignorando por completo a Trent y dirigiéndose al inspector líder. Un hombre robusto llamado Davis levantó una tabla laminada. «Señorita Harper, recibimos un reporte anónimo ayer por la mañana sobre certificados de fundición falsificados para el acero, usado en el ala oeste. Hicimos una revisión expedita. La documentación que usted presentó no coincide con la base de datos de la fundición. Tengo una orden judicial para detener la construcción en espera de una investigación completa». Harper miró la tabla fijamente. «Un reporte anónimo». Volteó lentamente la cabeza hacia Trent. «Tienes que estar bromeando». «Es seguridad pública, Harper», dijo Trent, su voz delgada, apestando a falsa preocupación. «No podía quedarme sin hacer nada. No cuando tenía pruebas de que estabas recortando esquinas para cumplir los plazos imposibles de Russo». La mente de Harper trabajaba a una velocidad aterradora.
Trent había trabajado en Crestwood Financial. Crestwood financiaba la fundición que suministraba el acero. Ya no tenía trabajo, pero todavía conocía el sistema. Sabía cómo alterar una base de datos. Sabía cómo falsificar una discrepancia. No podía atacar a Dominic directamente, Leo le habría roto las manos. Así que atacó su trabajo. Atacó su credibilidad. Si esto cerraba el sitio para una investigación, retrasaría la apertura por meses. Le costaría a Russo Holdings millones. Arruinaría su reputación como arquitecta. Falsificaste las entradas de la base de datos, dijo Harper en voz baja. Su voz no tembló. Esa es una acusación muy grave, señora, interrumpió Davis, interponiéndose entre ellos. Tenemos que seguir el protocolo hasta que podamos hacer pruebas físicas de núcleo en el acero ya instalado. Este sitio queda cerrado. Las pruebas de núcleo físico toman 3 semanas, espetó Harper. Está actuando por un soplo de un ex empleado despedido y en lista negra que tiene una vendetta personal contra mí. Soy un ciudadano preocupado, se burló Trent. Dio un paso más cerca de Harper, bajando la voz para que el inspector no escuchara. Te dije que no era solo una mota de polvo, Harper. ¿Crees que puedes arruinarme la vida y simplemente alejarte? Ahora Russo va a ver exactamente qué tan competente es de verdad su noviecita. Cuando esto retrase su proyecto, te va a dejar tirada, tal como yo lo hice. Harper lo miró. No vio a un monstruo. No vio una amenaza. Solo vio a un hombre profundamente patético y roto, aferrándose a la última pizca de su ego. ¿De verdad no entiendes cómo funciona mi mundo, o sí? Preguntó Harper con suavidad. Antes de que Trent pudiera responder, el rugido de un motor pesado cortó el sonido de la lluvia. Una camioneta negra atravesó el lodo, derrapando hasta detenerse a solo unos metros de la cinta de precaución. Las puertas se abrieron simultáneamente. 4 hombres bajaron a la lluvia. Leo fue el primero. Dominic fue el segundo. No llevaba impermeable. Su traje oscuro absorbió el agua al instante. Su rostro era una máscara de calma absoluta y aterradora, del tipo de calma que precede a una masacre. Los inspectores se congelaron. Davis retrocedió un paso sin darse cuenta. Trent palideció, la sonrisa triunfante desapareciendo de su rostro al instante. Se encogió dentro de su gabardina, recordando de repente exactamente con quién estaba tratando. Dominic caminó directo hacia Harper. Ignoró a todos los demás. ¿Estás herida?, preguntó, su voz baja, cortando el ruido ambiente de la tormenta. Estoy bien, dijo Harper. Están tratando de cerrar el sitio. Dominic finalmente giró la cabeza para mirar a Davis. No dijo una palabra. Solo miró al hombre. Davis tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán moviéndose. Señor Russo, recibimos información creíble sobre acero comprometido. Tenemos una orden judicial. Dominic extendió la mano, tomando la tabla laminada de las manos temblorosas de Davis. No miró los documentos. Los dejó caer al lodo espeso a sus pies. Tiene documentos falsificados, proporcionados por un hombre desesperado por seguir siendo relevante, dijo Dominic. Su tono era conversacional, lo que lo hacía infinitamente más aterrador. Lentamente giró la mirada hacia Trent. Pensé que te había dicho que desaparecieras. Trent abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Retrocedió, chocando contra una pila de tarimas. Es real. La base de datos fue alterada ayer a las 4 de la tarde. Desde una dirección IP rastreada a una biblioteca pública en Queens, interrumpió Dominic. No alzó la voz. Enunciaba hechos como balas. Soy dueño de la fundición. Soy dueño de la base de datos. Y soy dueño de la biblioteca. Trent dejó de respirar. Dominic volvió a mirar a Davis. Inspector, tiene 2 opciones. Puede recoger su cinta amarilla, salir de mi propiedad y volver a su oficina. O puedo llamar al alcalde, explicarle que su departamento está operando con soplos fraudulentos para extorsionar un desarrollo de $50 millones y hacer que le revoquen la pensión antes de la cena. Davis no dudó. Ni siquiera miró la tabla en el lodo. Asintió frenéticamente. Entendido,
señor Russo. Disculpas por la interrupción. Vamos a despejar el sitio. Hizo una señal a sus hombres. En 30 segundos, los inspectores prácticamente corrían hacia sus vehículos. Dejaron a Trent solo en el lodo. Dominique lentamente empezó a desabotonarse el saco. Se lo entregó a Leo sin apartar la vista de Trent. La lluvia empapaba su camisa blanca, pegándose al músculo pesado de su pecho y a la tinta oscura de sus brazos. Harper, dijo Dominique, su voz bajando a un susurro grave. Date la vuelta. Harper sabía lo que estaba a punto de pasar. Trent había cruzado la línea demasiado lejos. No solo había insultado a Dominique. Había amenazado el proyecto, el dinero, y la paz mental de Harper. Dominique no le iba a romper las manos a Trent. Lo iba a terminar. Trent cayó de rodillas en el lodo. Ahora sollozaba. Harper, por favor. Harper, no dejes que él. Lo siento. Lo siento mucho. Harper miró al hombre llorando en la tierra. Sintió a Dominique pasar junto a ella. Dominique, detente. Las palabras resonaron por el sitio silencioso y lluvioso. Dominique se congeló. Estaba a 1 metro de Trent. Lentamente giró la cabeza para mirar a Harper. La oscuridad violenta y hambrienta en sus ojos estaba completamente expuesta. Era un depredador interrumpido a mitad del ataque. Trató de destruir tu trabajo, gruñó Dominique, la contención costándole un esfuerzo físico inmenso. No se va a librar de eso. Lo sé, dijo Harper. Avanzó, colocándose entre Dominique y Trent. Pero él no es tu problema. Es mío. Dominique la miró fijamente. La lluvia le pegaba el cabello a las mejillas. Se veía pequeña frente al telón de fondo de la enorme estructura de acero, pero su columna era de acero también. No estaba pidiendo permiso. Estaba trazando una línea. La mandíbula de Dominique se tensó. Por un segundo, Harper pensó que la ignoraría. Pensó que la violencia ganaría. Pero entonces, lentamente, la tensión se drenó de sus hombros. Dio medio paso atrás, cediéndole el terreno a ella. Harper miró hacia abajo, a Trent. ¿Crees que esto era para probar algo? Preguntó Harper con suavidad. ¿Crees que podías arruinar mi reputación con una entrada de base de datos falsificada? Trent la miró, el rostro cubierto de lodo y lágrimas. Harper, no solo presenté certificados de fundición a la ciudad, dijo Harper, su voz clínicamente fría. Contraté un laboratorio metalúrgico independiente en Boston para hacer pruebas de estrés físico en muestras de cada una de las vigas antes de que se instalaran. Tengo los reportes de laboratorio, físicos y notariados, guardados en una caja fuerte en mi oficina. Tu falsificación fue inútil. Trent la miró sin comprender. Soy arquitecta, continuó Harper, acercándose. Construyo cosas para que duren. Reviso los cimientos. Tú eres un hombre perezoso y desesperado que se aferra a trucos baratos. Sacó su teléfono del bolsillo. Marcó un número, sosteniendo el teléfono contra su oreja. ¿Qué? ¿Qué haces? Susurró Trent. Estoy llamando a la policía, dijo Harper con voz plana. Espionaje corporativo, falsificación de documentos municipales, intento de fraude. Tengo los registros de IP que Dominique acaba de mencionar, y tengo los reportes de laboratorio independientes. No vas a recibir una golpiza en un callejón, Trent. Vas a recibir una condena por delito grave. Vas a la prisión federal. Trent soltó un grito ahogado. Se lanzó hacia adelante, tratando de agarrarle las piernas, tratando de suplicar. Leo intervino al instante, su bota masiva cayendo con fuerza sobre el hombro de Trent, sujetándolo contra el lodo. Harper no se inmutó. Terminó de marcar el número. Esperó a que contestara el despachador. Le dio la dirección y solicitó oficiales para un arresto por delito grave. Colgó y guardó el teléfono en su bolsillo. Miró a Trent una última vez. Ya no quedaba ira. Solo la satisfacción fría y estéril de un problema resuelto permanentemente. Eres una mota de polvo, Trent, dijo Harper. Y ahora quedas barrido. Se dio la vuelta. Dominique la observaba.
La violencia en sus ojos había desaparecido por completo. Reemplazada por algo mucho más profundo, mucho más intenso. Era adoración absoluta e inquebrantable. No le importaba el dinero. No le importaba la policía. Solo veía a la mujer que se había parado en el lodo y construido su propio imperio. Dominique extendió la mano, rodeando la nuca de Harper con su mano grande. La atrajo contra su pecho empapado y la besó con fuerza, justo ahí, en la lluvia helada, mientras Trent yacía en el lodo y las sirenas empezaban a aullar a lo lejos. 6 meses después, el salón de baile del gran hotel zumbaba con el murmullo bajo y costoso de la élite de la ciudad. Las lámparas de cristal lanzaban una luz fracturada sobre la sala, iluminando vestidos de seda y smokines afilados como navajas. Era un espejo exacto de la noche en que su vida había cambiado. Y sin embargo, todo era completamente diferente. Harper estaba de pie cerca del centro de la sala. No se escondía en un rincón con una copa de vino barato. Estaba de pie bajo el techo abovedado y masivo del atrio oeste, un techo que ella había diseñado, defendido y construido. Llevaba un vestido negro estructurado y sin espalda que se movía como una sombra líquida. Sostenía una copa de champán añejo, las burbujas subiendo en una danza lenta y elegante. La gente se le acercaba de forma diferente ahora. No veían a una empleada de nivel medio. Veían a la arquitecta líder. Veían a una mujer que había entregado un proyecto de $50 millones bajo presupuesto y antes de tiempo. Veían poder. Un senador acababa de terminar un cumplido larguísimo sobre el diseño acústico del vestíbulo cuando Harper sintió el familiar y pesado cambio en el aire detrás de ella. Los vellos de su nuca se erizaron. El aroma a pino aplastado y cuero costoso cortó los perfumes caros de la multitud. Disculpe, senador, dijo Harper con suavidad, entregando su copa a un mesero que pasaba. Debo encontrar a mi socio. Se dio la vuelta. Dominique estaba parado a unos metros, vistiendo un smoking a medida, el corte severo acentuando las líneas anchas y peligrosas de sus hombros. ¿La observaba? Siempre la observaba como si fuera el único objeto en movimiento en una sala estática. Ella caminó hacia él, la multitud abriéndose naturalmente para darles espacio. Nadie se atrevía a pararse demasiado cerca de Dominique Russo. Llegas tarde, dijo Harper, deteniéndose frente a él. Tuve que finalizar una adquisición de bienes raíces en el distrito financiero, respondió Dominique, sus ojos recorriendo lentamente la longitud de su vestido y volviendo a subir a su rostro. Aunque mirándote ahora, debí haber dejado que el edificio se quemara. Harper sonrió, una expresión genuina y cálida que reservaba exclusivamente para él. Los halagos no te van a salvar. Te perdiste el corte de listón. No me importan los listones, murmuró Dominique. Extendió la mano, deslizándola con familiaridad hacia la parte baja de la espalda de ella. El tacto la ancló al instante. Me importan los cimientos. Construiste una obra maestra, mía bella. Lo construimos, corrigió Harper con suavidad. Dominique negó ligeramente con la cabeza. Yo solo firmé los cheques. Tú vertiste el concreto. La acercó más, ignorando las docenas de ojos que seguían cada uno de sus movimientos. La ciudad todavía susurraba sobre ellos. Lo llamaban un escándalo, un vínculo peligroso, una tragedia a punto de ocurrir. A Harper no le importaba. Que susurraran. No conocían la verdad. No sabían que el hombre más peligroso de la ciudad se despertaba temprano para hacerle el café. No sabían que se sentaba en la oscuridad y escuchaba sus quejas sobre cálculos de resistencia a la tracción. No sabían que su violencia era un escudo, pero que su respeto era un santuario. La sentencia de Trent fue hoy, dijo Dominique en voz baja, su pulgar rozando la piel desnuda de su espalda. Harper lo miró. No había estado siguiendo las fechas del juicio. ¿Y? 4 años, dijo Dominique con voz plana. Mínimo federal. Intentó ofrecer un acuerdo de culpabilidad involucrando los libros internos de Crestwood, pero el fiscal lo rechazó. Harper dejó que la información se asentara. No sintió nada. Ni culpa, ni triunfo. Solo un cierre tranquilo y satisfactorio. Trent era una nota al pie en una historia que ya no trataba de él. Bien, dijo Harper. Dominique ladeó la cabeza, estudiando su rostro.
De verdad no te importa, ¿cierto? Me importa esto, dijo Harper, señalando el salón enorme y reluciente a su alrededor. Alzó la mano, apoyando la plana contra el pecho de él, justo sobre su corazón. Me importan las cosas que están hechas para durar. Los ojos de Dominique se oscurecieron. El ruido ambiente de la gala se desvaneció. Se inclinó, sus labios rozando los de ella, una promesa de la noche por venir. Entonces, susurró, vámonos a casa. Tenemos un imperio que dirigir en la mañana. Harper sonrió contra su boca. Guía el camino. Salieron juntos del salón, dejando atrás los susurros y los fantasmas. Salieron al aire frío y afilado de la noche de la ciudad, caminando no como una sombra y una sobreviviente, sino como dos pilares inquebrantables, de pie sobre suelo firme. Si sentiste la química entre Harper y Dominique, dale like ahora mismo. Harper no solo sobrevivió a la traición de su ex, construyó un imperio y encontró a un hombre que venera el suelo que ella pisa. Comparte esta historia con cualquiera que necesite recordar que la mejor venganza es un éxito indiferente y arrollador, y tal vez un multimillonario despiadado a tu lado. Hizo bien Harper en manejar a Trent por la vía legal en lugar de dejar que Dominique terminara con él. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más drama intenso y satisfactorio.